En este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, la palabra de Dios nos pone frente, en primer lugar, al decálogo que recibe Moisés del Señor para hacer con su pueblo una alianza. Esa ley del Señor inscrita en esos 10 mandamientos que conocemos, el Señor dio a conocer a Moisés para que su pueblo, a través de ellos, manifestara en el mundo su fe en Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, pero al mismo tiempo el pacto que sellaba a Israel como pueblo escogido del Señor y de Dios, para ellos, Dios para siempre. De este modo, la ley del Señor se inscribe en piedras que recordarán en adelante al pueblo la voluntad de un Dios que camina con ellos, que les ha sacado de Egipto, de la esclavitud, y que les conduce a la tierra prometida, en búsqueda finalmente del lugar donde se establecería el pueblo de Israel. Una búsqueda que en Dios aún no acaba. Es el pueblo que peregrina, es el pueblo que camina, es el pueblo que busca en Dios su asiento, su fundamento, su sustento. A ese pueblo viene Dios finalmente en la persona de Cristo Jesús. Y en Él ahora toda la antigua ley de Moisés alcanza su plenitud. Comienza el Señor a revelar el misterio de su corazón, de su amor, de su salvación, de su reino, y lo hace con los signos de la misericordia, de la gracia de Dios, del Dios que sana, del Dios que levanta, que restaura, del Dios que da la vida, del Dios que perdona, del Dios que defiende al excluido, al que ha sido marginado, del Dios que busca al que está enfermo, al pecador, al que es desechado porque se cree que ya no tiene remedio o porque ha perdido toda esperanza. En Dios, el pueblo de Israel se edifica. Es su ley, su constitución. Es el precepto y la norma del Señor, su ley. Y en este modo, el pueblo de Israel va alcanzando, sí, sabiduría mayor sobre los otros pueblos, posesión de dones y gracias superiores. Y efectivamente, en algún momento de la historia, el mayor tesoro, que era el cumplimiento de las promesas de un Mesías, deja pasar de largo, no reconoce, no comprende, no distingue con claridad y desecha a aquel que, como decía la Escritura, era la piedra angular, esa piedra que por ella quedaba ensamblada toda la edificación. De este modo el Señor viene a nosotros para enseñarnos un camino, y lo hace porque conoce nuestro corazón. No necesita el testimonio de unos o de otros. Él conoce el interior de cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón. Y sabiendo incluso quiénes somos y qué tenemos en este corazón, no deja su propósito del encuentro con nosotros, de venir hacia nosotros. Nos busca,
desea encontrarse con nosotros, más aún desea entrar en la intimidad de cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestros anhelos y de nuestros sueños y de nuestro ser, para vivir allí, para que viviendo el Señor con nosotros, conduzca, dirija nuestros pasos, nos haga plenamente felices, haga plena la vida. De este modo, el Señor nos propone una esperanza para alcanzar en Él la alegría, la vida, para alcanzar en el Señor toda plenitud. En este mundo vivimos en medio de tantas necesidades, muchas de ellas a causa de las realidades injustas que nosotros mismos hemos plantado o hemos propiciado. A veces obras injustas de nuestras manos. Vivimos la precariedad de nuestra humanidad, vivimos sujetos a nuestra fragilidad. Estamos inmersos en la fragilidad de este cuerpo, de esta carne, de esta realidad material, sujetos de una manera tan frágil a la vida, que cualquier cosa, por muy pequeña que parezca, podría significar para nosotros el final. Nos movemos y nos debatimos entre pasiones, sentimientos, emociones internas, vanidades e intereses, algunas veces egoístas. Y en medio de todas estas realidades internas de nuestro corazón, tratamos de ser felices. Buscamos el camino auténtico de la sabiduría para alcanzar esa felicidad y probamos allí, probamos allá. Hoy el Señor nos sugiere abrir las puertas de nuestro corazón sin miedo a Él. Si ya nos conoce, ¿para qué resistirnos? ¿Para qué evadirlo? ¿Para qué rechazarlo? Si bien conoce el Señor nuestro corazón, ¿por qué no dejarlo entrar y ver qué pasa? ¿Por qué no darle el lugar que se merece en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias, en la mesa de nuestro hogar, en el comienzo del día, al finalizar el día, mientras realizo mis labores cotidianas? Si aquel que es sumo bien, aquel que es la vida misma, aquel que es Dios Todopoderoso, aquel que es nuestro Creador y Padre, quiere venir a nosotros, ¿para qué resistir ese encuentro con Él? ¿Para qué posponerlo o aplazarlo? Sino que hoy mismo, en este mismo instante, dejemos al Señor entrar en nuestro corazón. Con seguridad nos permitirá ver que algunas cosas no están bien, no deberían estar allí, no deberíamos anidar ni conservar, no deberíamos dar lugar. Pero también nos daremos cuenta que Él hará de nuestra vida una experiencia siempre nueva, todos los días de nuestra existencia. Renovará la vida, la fe y el amor en nuestro interior, que tendremos las fuerzas suficientes para avanzar, para que mientras avanzamos no se nos acaben las fuerzas y podamos perseverar hasta el final en esa contemplación y en esa vivencia de una vida extraordinaria. Pidamos al Señor que en este día venga a nosotros, nos permita ver aquello que hace de nuestra vida un mercado, donde hay confusión, donde hay trampas, donde hay
codicia, avaricia, donde hay vanidades e intereses que nos oprimen, que nos esclavizan, que arruinan nuestro ser, las realidades esenciales de nuestra humanidad que fueron creadas para el bien, para la libertad, para la paz, para el amor. Dejemos al Señor venir al encuentro de cada uno de nosotros para que nos permita descubrir que en Él hallaremos la vida de manera esplendorosa, de manera gloriosa, y participaremos de esa luz y de esa gloria, porque unidos al Señor viviremos con Él las realidades de su gracia, de su bondad. El Señor nos permita tener esta experiencia. Nosotros abramos las puertas de par en par de nuestro corazón al Señor, para que Cristo Jesús nos lleve a vivir la gloria de su resurrección, una gloria y una vida que tendrá que pasar por la prueba del amor, del sacrificio, de la renuncia, de la donación, que no son otra cosa que el verdadero sentido de nuestra humanidad mientras vivimos en esta tierra. Que así sea.